Hola a todos y todas. Hoy estamos acá en una nueva versión de este ciclo de charlas organizado por los becarios y las becarias de la Secretaría de Extensión de Veterinaria. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de actores y territorio, y por suerte nos acompaña María Bonicato. Ella es trabajadora social, es titular en la Facultad de Trabajo Social. Durante 10 años fue la prosecretaria de Políticas Sociales de nuestra universidad. Hoy también es directora de un proyecto de investigación sobre las prácticas integrales en extensión, así que está más que formada en el tema y siempre nos ha acompañado durante muchísimo tiempo en los cursos, siempre es muy grato escucharla. Y también nos va a acompañar Nico, uno de nuestros becarios, que va a estar haciendo parte de esta entrevista. Así que muchísimas gracias y espero que estén disfrutando. Nela, ahí la veo también. Hola. Hola. Voy encontrando así como... Caritas conocidas. Bueno, Sí. ahí voy a arrancar a preguntar, ya que estamos. Dale, vamos. Arranco, así aprovechamos el tiempo, ¿no? La primera pregunta va referida a qué hacemos referencia cuando hablamos de territorio, ¿no? ¿Cómo está conformado y esas cuestiones? Para quien no sabe, quizás una explicación dentro de todo sencilla, y después sí, si querés profundizar, no habría drama. Bien. Una forma de entrarle al tema bien sencilla, como decía Nicolás, es acordarse de los mapas de la escuela, ¿no? Cuando te pedían el mapa físico y el mapa político. Cuando te pedían el mapa físico, uno veía las montañas, los ríos, los relieves, y cuando te pedían el mapa político, veías las provincias y veías los países, ¿no? El territorio es un modo de llamarle a un espacio, a cómo se apropia el espacio. Entonces, una primera manera de acercarnos que nos puede permitir entenderlo fácil es que la noción de territorio, la comprensión de qué es un territorio, ha ido variando a lo largo del tiempo. Primero eran las cuestiones vinculadas a lo físico, a lo natural, a los relieves, a lo que decíamos hace un ratito de los mapas. Después se tomó la dimensión de territorio vinculada a lo político. Entonces ahí apareció otra forma de nombrar el territorio. Y ahora los debates actuales nos hablan de entender el territorio también desde las formas de apropiarse del espacio. Y en esto una manera sencilla es cómo nosotros entendemos el límite de nuestro barrio, dónde termina nuestro pueblo. Si va hasta la ruta o si va hasta la calle principal o qué es suburbio y qué es centro. Entonces, ¿qué es el territorio? Es una forma de nombrar la apropiación del espacio. Bien, perfecto, entonces. Y bueno, estábamos hablando de eso del territorio, que vos decías que es un mapa, y bueno, dentro de ese mapa, más profundizándolo, nos encontramos con diferentes actores dentro de esos territorios. Quizás hablar un poquito de eso también, de los actores, ¿no? Y cuál es su importancia, cuál es la importancia de cada uno de ellos en todo este rol de la extensión, digamos. Bien, yo pienso, como dice Vicky, a mí me gusta siempre pensar en ejemplos que los estudiantes, las estudiantes de veterinaria puedan como meterse. Entonces pensaba, por ejemplo, aquellos estudiantes que son de la provincia de Buenos Aires o que son del interior, hasta dónde llega un campo o hasta dónde llega un conjunto de personas que se nuclean en torno a el sector lechero, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, está el tambo de tal, que está en el campo tal, pero también tenemos de un pueblo y de otro, y nos vamos a juntar, y nos vamos a agrupar, digo, la veo a Eli, pienso en los productores de abastos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a cruzar territorio con personas, empieza a encontrar algo que desde las ciencias sociales le decimos actores, que son aquellas personas que están referenciadas a territorios y a sectores de actividad. Entonces vos vas a tener un territorio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con una cuenca, por ejemplo, ganadera, y dentro de la cuenca ganadera vas a tener territorios que pertenecen a
distintos municipios y territorios que también son parte de, por ejemplo, la cuenca tal. Entonces, empieza a aparecer como una vinculación muy fuerte entre los actores del territorio y la posibilidad de comprender por qué no podemos abordar ningún territorio sin tener claridad cuál es el territorio y cuáles son los actores. Por lo dicho hasta acá, el territorio lo definen no solamente las cuestiones políticas, las cuestiones de división, las cuestiones de los sectores, sino también los actores. Bien, perfecto. Entonces, y me voy a quedar con eso de conocer, ¿no? Y me voy para el lado de es importante conocer la historia del territorio y los vínculos que hay en cada territorio en particular. ¿Eso debe ser antes o después de planificar un proyecto, quizás? Esta pregunta me parece como súper interesante porque el antes o el durante en realidad es como toda una aventura, ¿no? Cómo uno llega a un lugar y qué necesita, con qué mochila tiene que llegar a un lugar. Es como salir de viaje, ¿no? Cuando hay gente que viaja por donde sea y antes se mete en internet y trata de buscar. Y hay gente que sale a ver con qué se encuentra en el viaje. Bueno, nosotros decimos que cuando se va a un territorio, no importa si vos conocés antes o si conocés durante. Lo que es clave es saber que vos no podés no conocer. O sea, lo primero que uno hace cuando llega a un territorio es escuchar. Escuchás mucho, porque no hay manera de que vos conozcas demasiado antes. Por más que te formes, que busques, que sepas, digo, si es un barrio, si es una comunidad en una provincia, lo que fuera, uno puede saber mucho, pero el tema es qué actitud tenés vos y cómo vas a hacer para poder entrar a ese lugar. Entonces uno diría, ¿es antes o es durante? Seguro es durante. Y el antes uno lo puede como de alguna manera profundizar o llevar adelante y te ayuda. Pero lo importante es la capacidad que uno tenga de saber que cuando uno llega a un lugar tiene que poder escuchar y entender qué es lo que pasa ahí. Bien, perfecto. Y me quedo con eso que ya, si bien casi está contestado, en el sentido de que, porque la pregunta que viene es, el proyecto, si el proyecto se modifica en base al territorio o el territorio es modificado en base al proyecto, digamos. ¿Por qué? Bueno, primero, a ver, dale, Nicolás. No, eso no, que vos bien decías recién, el hecho de que nunca conoces, no llegás a conocer bien, por más que estudies, y yo creo que ya ahí un poco se contesta, pero bueno, te doy el pie para que continúes, digamos. Bien. Volvemos como al inicio, ¿no? En esto de qué es el territorio y por qué, qué es lo que uno considera proyecto y qué es lo que uno considera territorio. Yo muchas veces pongo el ejemplo que yo viajo mucho por la Ruta 7 y hay una laguna, que es la laguna La Picasa, que está en la Ruta 7 y desde hace muchísimos años se desborda. Si vienes de la provincia de Buenos Aires, está casi al borde de la provincia de Santa Fe. Entonces siempre es una pelea enorme entre Santa Fe y Buenos Aires de quién arregla la Picasa. Si uno no conoce la dinámica de los gobiernos de las distintas provincias, la dinámica de los actores de ese territorio y quiere hacer algo con la Picasa, un proyecto en la Picasa, seguramente no vas a llegar al buen puerto, porque lo vas a pensar, si vos lo pensás desde la provincia de Buenos Aires, desde La Plata, ciudad capital de la provincia, ¿a quién le interesa la Picasa? Es mucho más probable que le interese a la gente que está en esa zona, ya casi terminando la provincia de Buenos Aires, con todos los kilómetros que tiene, y que le interesa a la provincia de Santa Fe, y que le interese a la gente que hace el corredor bioceánico entre Buenos Aires y Chile. Entonces, es posible pensar que en una primera instancia el proyecto siempre que ordena es el territorio. Ahora, cuando digo si esto no quiere que los proyectos tengan que siempre ordena el territorio. Muchas veces lo que pasa con proyectos desconocen el territorio, suponemos que va a ser territorio.
A la larga o a la corta, el territorio nos ordena. Porque los actores y el territorio son mucho más potentes que un par de ideas que podamos poner en un papel un grupo de trasnochados y trasnochadas en algún escritorio acerca de eso. Entonces, de vuelta, me parece súper interesante esta pregunta que vos hacés, porque nos hace caer en una trampa pensar que somos capaces de ordenar el territorio. Nos conecta con una forma de pensar que tiene que ver con esto de que somos más fuertes de lo que la realidad es. Entonces digo, para ir de lo más sencillo a lo más complejo, si el territorio es un conjunto de capas, de dimensiones que tienen que ver con comprender el territorio desde lo natural. Digo, porque si tenés una montaña en el medio de algo y la querés mover, por más que entre, digo, no sé, ayer justo estaba mirando un documental en Estados Unidos de cómo las rocallosas les parten el país a la mitad, ¿no? Entonces vos decís, bueno, por más que un estado te agarre de los dos lados, si tenés 4.000 metros de montaña y los tenés, digo, entonces digo, el territorio en tanto relieve natural es así. Ahora, el territorio en tanto división política también es así, y el territorio en tanto forma subjetiva de apropiación es también así. Entonces, esa concepción de territorio es la concepción que nos va a permitir una forma de abordaje mucho más real, mucho más compleja, mucho más situada, decimos nosotros. Entonces, sobre esa forma de comprender el territorio, el proyecto y los actores tratan de entender para después intervenir. Y cuando intervienen, son capaces de poder ir retroalimentando eso que están planteando en ese diálogo de ida y vuelta entre los actores del territorio y los actores que están interviniendo, por ejemplo, en este caso desde la facultad o desde un área de gobierno o lo que fuera. Bien, creo que ahí quedó concretamente respondida, ¿no? No sé si alguno tiene alguna duda o algo. Yo de lo particular no tengo más preguntas acá. Lo que sí, felicitar por el trabajo que se viene haciendo, hoy lo mencionaban Melina y Mercedes, el trabajo de los 10 años que se cumplen en el Centro Comunitario del Retiro, así que felicitarlos a ustedes por ese trabajo, porque han demostrado que hacen bien su trabajo, ¿no? A lo largo de estos 10 años para que siga fluyendo y que marcamos un poco, ¿no? Lo que es estar en el territorio, quizás con eso, ¿no? Con ese largo trabajo que se puede ver reflejado ahí y el Bueno, vos sabés que y el vínculo que se crea, digamos, con los diferentes actores para que sea posible, porque si bien agradecemos a esta parte que es la que hoy está presente acá, también hay que agradecer a los otros que están fuera de esto, ¿no? Vos sabés que ahora que lo trae es lo de Corazones del Retiro, nosotros inauguramos el centro comunitario en el marco del Bicentenario, de las acciones del Bicentenario. Y fue una discusión muy interesante en la universidad, Eli se debe acordar, porque primero dijimos, hagamos acciones de extensión para festejar el Bicentenario. Entonces empezamos a ver que había como una contradicción en esto de cómo vos mostrás acciones territoriales, pero en el centro de la ciudad, porque había que traerlos a La Plata. Vos cómo mostrás en la universidad las acciones. Y entonces tomamos la decisión de que íbamos a ir a los territorios. Entonces agarramos las cámaras del canal universitario, que en ese momento era muy chiquito, recién arrancaba, y empezamos a armar con las 17 facultades, y en eso siempre la secretaria de Extensión de Económica se acuerda, que les dijimos, armen 10 cada uno, cada facultad, y entonces vamos a hacer 200 acciones. En una semana hicimos 200 acciones con la comunidad. Y esas 200 acciones, una de ellas fue la inauguración del centro comunitario. Y pasaron varias cosas en estos 10 años, pero para retomar estos dos conceptos que vos, Nicolás, me planteabas en esta mini charla, el territorio de Corazones del Retiro fue cambiando absolutamente, porque el primer territorio fue el club. El primer territorio fue el club. Pero después vino el centro integrador comunitario, y después vino el comedor,
y después vino la escuela, después vino la secundaria, y después apareció otro, y otro, y otro. Entonces íbamos armando todos los años un mapa del centro comunitario, y ese mapa, a medida que iban apareciendo los actores del territorio. Entonces, si vos me hubieras preguntado en el año 2010 cuál era el territorio de ese centro comunitario, yo te hubiera dicho la calle exacta de Corazones del Retiro. 10 años después te tengo que dar una amplitud enorme en términos de actores y en términos de territorio. Y con esto del proyecto y la cosa, este ejemplo que yo te ponía recién de cómo decidimos ir a los barrios y no que los barrios vinieran a la universidad, fue también de alguna manera estar dispuestos a que no podíamos nosotros como universidad ir por encima de la dinámica del territorio. Entonces digo, yo pienso como veterinarios, como veterinarias, como universitarios, como universitarias, ¿qué es lo que está bueno? Que ustedes puedan como comprender que este concepto de territorio en su versión natural, política y subjetiva, en tanto construcción de los actores, los ayuda a poder tener dimensión real de lo que es el espacio donde se tiene que intervenir. Sea que van a trabajar en la veterinaria de un barrio, sea que van a trabajar en un campo, o sea que van a trabajar en un equipo de salud a nivel provincial o nacional. Siempre van a estar en contacto con territorio y siempre van a estar en contacto con actores. Y la idea actual de política pública no puede dejar de lado que la política pública está constituida por actores. Entonces, de vuelta, trabaje en el ámbito privado o trabaje en el ámbito público, no pueden dejar de lado que la multiactorialidad es lo que constituye la realidad concreta de los espacios donde todos los universitarios y universitarias trabajamos. ¿Alguna disciplina de las que se forman en nuestra universidad puede prescindir del concepto de territorio y de actor? Ninguna. Los desafíos, si se quiere, a que se queden pensando y manden por mail, manden por WhatsApp, por alguna forma, a ver si se les ocurre alguna. A ver si esto es posible. Digo, tal vez son conceptos que están buenísimos que ustedes traigan, porque por momentos parece que no tienen que ver con determinadas disciplinas, que solo tienen que ver con las disciplinas sociales. No, tienen que ver con todas, absolutamente todas, porque nadie que haga política pública o que trabaje en el ámbito de lo privado hoy puede desconocer estos conceptos que nos ayudan a ordenar nuestras intervenciones y sobre todo a trabajar sobre procesos reales de relacionamiento entre actores y actoras en los distintos espacios que trabajemos. Espectacular. Genial. Mejor expresado ni hablar. Así que, no, sí, Vicky, si querés ya te dejo. No, yo quería hacer otra pregunta más. Ah, bueno. Ya que aprovechamos el tiempo. No, algo lo hablamos un poquito con María y también lo hablamos con los becarios. Nosotros por ahí dijimos, bueno, hagamos algo cortito y entonces por eso por ahí quedamos ahí cortos. Pero veníamos también hablando antes con Mercedes y con María esto. Bueno, hace 10 años se hizo el primer centro comunitario y también hablamos de todos los nuevos que se están sumando. Entonces, por ahí, cómo entender el por qué funcionan, digamos, por qué se sostienen en el tiempo, cuál es la dinámica, la lógica de la gestión de esa red, digamos, que hace que el trabajo dé tantos frutos, que hoy los vemos, bueno, que estábamos charlando recién, anteriormente, digamos, que uno ve que eso, que se tiene que seguir potenciando. Nosotros somos como muy defensores que detrás de toda decisión que se ha ido tomando en la prosecretaría hay un marco conceptual, ¿no? Digo, hay una reflexión teórica, una búsqueda metodológica de todo lo que se va haciendo. Entonces, algunas cosas han salido, otras cosas no, digo, como en toda organización. Lo que está por detrás de eso, digo, y digo acá habemos algunos que conocemos mucho del tema, es que se rompió con algo que se venía sosteniendo y que no daba resultado, que es
con el cortar todos los años los procesos. Yo creo que la institucionalidad de los centros, desde el punto de vista conceptual, se hacen cargo de la importancia del vínculo con el territorio sostenido, de manera sostenida. Nosotros siempre usamos la figura de un tren en movimiento, ¿no? Digo, a un tren en movimiento que nos subimos los universitarios y universitarias y nos bajamos. Y también los actores del territorio se suben y se bajan, porque no son todas las mismas organizaciones las que están desde el principio. Digo, yo ponía recién el ejemplo de Abasto, pasa lo mismo, digo, los actores, algunos son los mismos, otros van cambiando, pero la universidad definió un dispositivo que tiene como uno de sus ejes fundamentales el sostener procesos institucionales en el tiempo. Entonces ahí creo que hay una, así como el trabajar por problemas es una de las cuestiones centrales en términos de dispositivos, la permanencia institucional y el hacerse cargo de ese proceso es otra de las grandes innovaciones, creo yo, que a veces, por ser una institución educativa, la nuestra, la universitaria, tiene esa lógica de ciclo lectivo. Entonces está buenísimo que los y las estudiantes puedan como vivenciar la diferencia que es transitar por un lugar que empieza y termina en marzo y noviembre a un lugar donde en realidad vos podés hacer un corte, pero volvés y tenés una continuidad con los actores del territorio muy importante, ¿no? Sí, tal cual. Eso a mí me maravilla, yo lo he dicho varias veces. Me parece que esos espacios también están lindos para que los estudiantes puedan conocer todas las cosas que hace la universidad, y en esto del sostener en el tiempo, uno no, como estudiante dentro de la carrera, no ves esas dinámicas. Y recién hablabas de bueno, de esto de la agenda de problemas, ¿no? En lo que plantean los centros comunitarios. Y siempre nosotros tratamos también de hablar de esto, de que un problema para la mirada del estudiante, para la mirada del profesional, no es la misma que la mirada del territorio, ¿no? Y en ese diálogo es como lo importante que se tendría que llegar, ¿no? A un diálogo. Eso en los espacios ustedes lo han visto, vivido. Sí, y sobre todo como apelar a esta cuestión de no entrar en la competencia de saberes, ¿no? Sino de poder comprender la potencia que tiene la complementariedad de los saberes. Creo que también en el campo de ustedes y en los distintos campos que vamos atravesando, esto pasa. Hace un rato hablábamos con una compañera del observatorio, de una experiencia que hicimos el año pasado con los meteorólogos, de cómo vos hacés para entrar en esa interfase de lo que puede saber un meteorólogo que trabaja mucho el tema de matemática, estadística, probabilidad, constancias, medias, tasas, etcétera, con alguien del campo que toda su vida laburó en el campo y que tiene un manejo de las cuestiones climáticas que tal vez no usa pluviómetro, tal vez no usa instrumentos que tienen que ver con la meteorología, y es capaz de decirte un montón de saberes más allá de las cuestiones que se estudian en la carrera. Entonces, si uno se cinde, digo, y me imagino que en el mundo de ustedes pasa lo mismo, ¿no? Digo, cuántas veces uno aprende del manejo con los animales de la gente de campo, y cuántas veces uno, si tiene esa posibilidad de aprendizaje, es capaz de ponerse en una situación de que el otro te enseñe, ¿no? Digo, muchas veces se habla, y más en el campo de la extensión, a mí no me gusta hablar de campo, sino en todo caso de las prácticas universitarias y del encuentro con los no universitarios. Si uno está como poroso, porosa para poder comprender eso, la jerarquía de saberes no nos ayuda, pero sí nos ayuda a escuchar cuando hay algo que aprender o hay algo que enseñar desde una lógica no jerárquica. O sea,
Va al veterinario, va a la veterinaria y está habilitado por tener un título a hacer determinadas cosas, pero seguramente hacer parir un ternero, también la persona que está en el campo nos va a enseñar enormemente, porque me imagino que la fuerza que hay que hacer para sacar esos bichos, la primera vez todo te debe parecer que no alcanza, ¿no? Digo, entonces, y así muchas cosas. Creo que es una oportunidad única el cómo uno concibe ese vínculo entre los saberes académicos y los saberes de los que no están en ese ámbito, ¿no? Y una última quizás, no, si nos querés contar un poco de este proyecto de investigación, de las prácticas integrales, cómo se viene desarrollando. Sí, tenemos un gran temor, a ver cómo decirlo simple, que vuelva a pasar con las prácticas integrales lo que pasó con la extensión, que todo lo que no es enseñanza e investigación es extensión. Entonces, ahora pareciera ser que las prácticas integrales es algo así como sumar la docencia, la investigación, la extensión, y entonces eso es prácticas integrales. Lo que nosotros estamos viendo, que esa es una sábana corta, el pensar las prácticas integrales de esa manera. Y lo que estamos viendo, que es muy complejo, pero que tal vez tenemos que volver a repensar, corriéndonos un poco de esto de lo que son las funciones, la investigación, la extensión y la docencia, y tratar de hacer el recorrido de qué características tienen que tener esas prácticas. Entonces, sabemos que esas prácticas tienen que ser en diálogo con el afuera, o sea, no podemos seguir sosteniendo que la universidad se define a sí misma hacia adentro. Tenemos que poder bancarnos el diálogo con el afuera, de todo tipo, digo, no solamente con los barrios, también con las empresas, también con los sectores de actividad, con todo, digo, con la iglesia, con todo el mundo, digo, tenemos que poder dialogar con ese afuera. Tenemos que poder hablar de estas cosas, digo, todas las carreras tenemos que poder trabajar por problemas, todas las carreras tenemos que poder hablar de los actores, todas las carreras tenemos que poder saber trabajar interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, intersectorialmente, digo, esto quiere decir trabajar con otros actores. Entonces entendemos que la búsqueda de nuestra investigación va por tratar de codificar las características de las prácticas que tenemos que hacer, más allá de volver a repetir viejas fórmulas que entendemos que ya no van demasiado. Digo, las funciones son estas, pero tenemos 100 años de hacer algunos extensión, algunos investigación y algunos enseñanza. Eso hay que ponerlo en debate. Entonces, las prácticas integrales serán lo que necesitemos que sean, pero sin caer en los errores que ya hemos cometido, ¿no? Así que por ahí andamos, y por supuesto, qué mejor forma de andar que hablando y preguntando y reflexionando con personas de la universidad y de la comunidad que nos ayuden a poder definir esto. Y en cuanto a eso, yo me pregunto, ¿no? Como también docente de la facultad, digamos, y intento de extensionista, digamos, ¿cómo? Porque me imagino también muchos docentes, ¿no? Que nosotros con los chicos, con los becarios, siempre estamos tratando de generar como el diálogo, yendo a las cátedras y demás, que hay muchos que por ahí todavía no tienen mucha noción de lo que es la extensión actual. Y yo digo, bueno, pensar en prácticas integrales, bueno, ¿cómo hacerlas, digamos? Si hay un acompañamiento para los docentes desde, digamos, de cursos, desde formación para los docentes, para poder decir, bueno, porque si no me parece muy fácil también, bueno, uno hace lo que puede con la mejor de las intenciones, pero si no hay como un acompañamiento lo veo como difícil, no sé, desde el desconocimiento hablo, ¿no? No, el desafío es cómo haces para conceptualizar o para de alguna manera decir esto es,
mientras vamos siendo, mientras mientras las cosas van pasando. Digo, ahí veo el saludito de Paula. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos capacitación, pero la verdad es que no está el libro donde te dice, usted quiere hacer prácticas integrales, le doy esto y entonces a partir de acá las puede hacer. Entonces creo que lo que sí hay cada vez más son espacios de encuentro de gente inquieta, como todos nosotras y nosotros, digo, que trata por lo menos de problematizar y estar muy atentas y atentos en términos de alerta, de cuestiones en esto de, por ser amplios, no volver a tener una cosa de que es todo y nada. Digo, la extensión hace 30 años eran los coros. Después fue los coros y la capacitación. Después fue los coros, la capacitación y la extensión crítica. Después, digo, fuimos metiendo, pero llega un momento cuando vos querés decir, bueno, ¿qué es? Se complica. Entonces, ¿qué hacen los docentes que quieren hacer prácticas integrales? Buscan qué es lo que hay producido y tratan de pensar si eso en relación a su propio ejercicio es o no es. Yo creo que hay que ir incorporando de a poco, docentes y estudiantes en procesos donde nos pongamos de acuerdo qué características tienen que tener las prácticas integrales. En algunos casos van a poder ser materias optativas, en algunos otros casos van a poder ser seminarios, en algunos otros casos prácticas preprofesionales o distintas cosas. Lo que sí está bueno, que es una universidad que está diciendo nuestros estudiantes tienen que participar en procesos coproducidos con gente de afuera, porque de afuera es lo que después te vas a encontrar en todo tu ejercicio profesional. Entonces, de ninguna manera puede ser un elemento que tomes o no tomes, o sea, que sea voluntario el contacto con el afuera, porque después es ahí donde vas a trabajar, no trabajás adentro de la universidad. Entonces, el alcance de las prácticas integrales es un poco lo que está en debate o lo que está en discusión. Si vamos por la lógica de la articulación de caminos separados, está muy complicado, porque seguimos teniendo los sombreros. Ahora, si vamos por el camino de reconocer qué tienen que tener las prácticas integrales, ahí puede ser. Si vos me preguntás a mí, Vicky, yo creo que tienen que tener capacidad de los estudiantes de trabajar por problemas, capacidad de los estudiantes de trabajar con actores sociales, capacidad de los estudiantes de trabajar intersectorialmente e interdisciplinariamente, y capacidad de los estudiantes, y por supuesto de los docentes, de generar la producción de conocimiento en contextos que no son áulicos. Digo, esta frase que Humberto Massino siempre toma del aula a cielo abierto, del aula a la intemperie, ¿no? Digo, bueno, lo del aula a la intemperie yo creo que es el eje de las prácticas integrales, pero tiene que ser pragmática nuestra discusión, no puede dividirse la práctica de la teoría, porque si no le vamos a errar y vamos a estar discutiendo cosas que en el fondo no nos llevan a ningún lado, son discusiones en el aire absolutamente. Creo que por ahí puede llegar a ir la cosa. Genial. Yo estoy más que contenta, nos quedan unos poquitos minutos, no sé si alguien quiere preguntar algo o sumar algo, activen micrófonos, escriban por el chat, siéntanse libres. Ahí, bueno, muchas gracias, Vale. Espero que haya servido, esto va a quedar grabado y lo vamos a subir después a YouTube de la Facu y al Instagram, así que se lo pueden ver. Ahí, Elizabeth, no sé si... No, yo creo que, a ver, me quedaron un montón de cosas en el aire, pero tendríamos que tener otro Zoom. O sea, en 3 minutos es imposible. Sí, empezando por la palabra apropiación y bueno, y todo lo que significa, ¿no? Y siguiendo con las prácticas integrales y los 3 pilares, bueno, todas estas cuestiones que fuiste nombrando, que a mí me hacen mucho ruido y uno viene intentando cambiar, o sea, poder hacer una transformación, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer, una transformación de base en la universidad, pero bueno, no es fácil. Pero nada,
En principio, agradecerte, María, y a ustedes, chicos, en esta posibilidad, porque a mí me emociona este encuentro. Hacía mucho que no nos veíamos cara a cara, aunque sea a través de esta pantalla, ¿no? Momentos impresionantes vividos y de todo tipo, afuera, adentro. Bueno, nada. Y quería compartirlo, porque realmente hay una marca en lo que es mi recorrido donde está María. Siempre lo digo, sí. Escucha, me vas a hacer emocionar, Eli. Ayer estaba en el encuentro de becarios que armó Ciencia y Técnica, que yo estaba en uno de los talleres, y entonces en el cierre me encontré con uno de nuestros compañeros de naturales en el cierre, y me decía, uy, qué bueno vernos, qué sé yo, pero sí, obviamente, digo, como dice Eli, son muchos años, compartidos, y por supuesto que para mí también está como buenísimo que estos espacios estén, y bueno, y es un proyecto de los que estamos en la universidad que sigue, ¿no? Y espacios que fueron apropiados, ¿no? O sea que nos fuimos apropiando de los espacios, de los contenidos, de las experiencias, y las fuimos compartiendo, y tuvimos montones de encuentros donde compartíamos. No sé, yo creo que eso fue, para mí fue una marca, ¿no? Sí, nosotros también en la Secretaría de Extensión, cuando arrancamos los primeros becarios, que éramos Paula y yo, siempre decimos, cuando caímos en la universidad y María nos recibió, fue como un abrir los ojos y conocer un mundo dentro de lo que es la universidad desconocido. Así que ahí agradecemos. En cualquier momento se corta, así que nada. Bueno, gracias para todos y gracias por compartir. Gracias a todos, un placer a los que no conocía. Bueno, igual. Gracias a todos por estar, y nos iremos a las redes a seguir, ¿no? Que eso está buenísimo en las redes, que estás y se queda. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias, María. Chau. Chau. Adiós.